Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la primera carta a los Corintios. Hoy entramos al capítulo 12, donde le voy a pedir, como siempre, mire, vamos a estudiar minuciosamente este capítulo 12. Pero yo le pido encarecidamente que los versículos que yo dé y los capítulos que lo busquemos. ¿Por qué? Porque esto que vamos a estudiar está muy y es muy mal manejado por muchos cristianos. Vamos a hablar de los dones espirituales. Y por ello le pido su comprensión, su mayor atención. No le pido que esté de acuerdo conmigo, con lo que yo he aprendido, creo, pero sí que se ponga de acuerdo con la palabra. Porque los dones espirituales realmente vamos a ver si están vigentes, si siguen vigentes, a quienes fueron dados, si hoy lo tenemos tanto usted como yo, ¿verdad? Y por eso pido mucha atención a este estudio que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de los dones espirituales. Y cuando hablamos de dones espirituales, estamos simplemente hablando que los dones espirituales eran una bendición o capacidad que dio Dios a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Dones espirituales. Antes de empezar, hay unos dones naturales, ¿verdad? Que tanto usted como yo tenemos, naturales. Pero los dones espirituales, vamos a ver qué nos dice la carta en el día de hoy. Vamos a leer del 1 al 3, el 12. Busque su Biblia, porque vamos a profundizar mucho en lo que es este estudio del día de hoy. Yo solamente, como siempre digo, vamos a estudiarlo. Si usted no está de acuerdo, bueno, pues póngase de acuerdo con Dios. Porque yo simplemente voy a leer lo que dice la palabra. Y lo hago así, de esta manera, para que nos adentremos bien en la palabra. Vamos a leerlo del 12, 1 al 3. Dice aquí la Biblia, la palabra, 12 de Primera de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, dones espirituales. Mire, vamos a empezar diciendo, dos grupos de personas podían hacer milagros en el primer siglo. Los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y los que habían tenido la imposición de las manos de los apóstoles. Y yo me voy a parar para decir aquí claramente que tenemos que tener mucho cuidado, porque en el día de hoy hay quienes dicen que tienen dones de sanación y tienen dones de diferente clase. Pero esto hoy vamos a ver claramente. Entonces, tenemos que saber la palabra en el momento a quién le están hablando, quién habla, el escritor, y para quién fue dicho. Aquí Pablo está hablando con los corintios. Recordemos que Pablo manda esta carta. Hoy usted y yo la estamos viendo porque está estampada ya en la Biblia, pero en ese momento la Biblia no estaba completa. Porque esto que estamos leyendo, el Nuevo Testamento, todavía no estaba adherido. Era el Viejo Testamento y todavía
Dios hablaba a través de revelaciones, ¿verdad? Y le dio unos poderes a los apóstoles para hacer todo este tipo de sanaciones. Le dio estos dones. Y estos dones, ¿verdad?, fueron traspasados a través de la imposición de manos. Por eso digo que vamos a leer bien y vamos a buscar los versículos que vamos a dar de ahora en adelante. Entonces, dos grupos de personas podían hacer milagros: los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y los que habían tenido la imposición de las manos de los apóstoles. Vamos a ver a Hechos 2, 4. Hechos 2:4. Acompáñeme a Hechos 2:4, por favor. Dice aquí Hechos 2:4 de la manera siguiente. Fíjese. Dice Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes comenzaron a hablar en otras lenguas? Los apóstoles estaban reunidos, ¿verdad? Estaban reunidos y ahí se derramó el Espíritu Santo para ellos. En ese momento arranca la iglesia del Señor. Recordemos que se bautizaron 3,000 personas. Vamos al 2:43. ¿Qué encontramos? 2:43 de aquí, de Hechos. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quién? Por los apóstoles, mis queridos. Por los apóstoles, porque habían recibido el Espíritu Santo en el aposento alto, y entonces ya ellos estaban autorizados para hacer señales y sanar personas. Dice: maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, no por todo el mundo. Todo el mundo no podía hacer milagros. Hoy en día, nosotros no podemos hacer milagros, no podemos hacer señales, no podemos sanar personas, no podemos imponer manos. Pero vamos a seguir. Si usted inmediatamente me está siguiendo, está mirando lo que estamos leyendo, entonces dice, vamos a buscar a Hechos 17:19. Hechos 8, 17, 19. Vamos a ver. Hechos 8, 17, 19. Dice aquí. Vamos a leerlo desde el 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, en el 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Estos dones que tenían los apóstoles, ya vemos dónde los reciben. Miren cómo aquí ellos le imponían las manos en una predicación en Samaria, donde algunos hermanos recibieron por la imposición de manos ¿de quién? De los apóstoles. Ellos podían hacerlo. Vamos a seguir. Fíjese, vamos ahora a buscar a Hechos 19:6. Acompáñenme, Hechos 19:6. Hechos 19:6. Dice 19:6. Y habiendo impuesto Pablo mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Quiénes en Éfeso? ¿Quién impuso la mano? La impuso Pablo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol. Entonces, a través de los apóstoles, ¿verdad? Se podía, por la imposición de manos, se podía recibir esto, pero no todo el mundo podía hacerlo, ni en el primer siglo, ni hoy ya se hace. Mire,
realmente, el bautismo del Espíritu Santo no se recibe ahora. Nunca fue prometido a todo el mundo. El bautismo del Espíritu Santo no se recibe ahora. Nunca, repito, fue prometido para todo el mundo. Juan 14, 17. Acompáñeme a Juan 14, 17. Por eso decía que cuando entráramos a este estudio de los dones espirituales, lo íbamos a hacer muy lento para que usted pueda entender. Juan 14, 17. ¿Qué encontramos? La promesa del Espíritu Santo. ¿A quién se lo prometió el Señor? A los apóstoles. Y dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no percibe, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí el Señor está hablando con los apóstoles. Con los apóstoles está hablando el Señor. Y ellos lo recibieron el día de Pentecostés. Esa promesa fue recibida, fue hecha el día de Pentecostés. Entonces, fue prometido a los apóstoles. Vamos a ver a Hechos 1:5. Acompáñenme, Hechos 1:5. Gracias por su sintonía. Vamos a ver Hechos 1:5. Dice, porque ciertamente Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Está hablando el Señor con nosotros? Está hablando con los apóstoles que le dijo que estando juntos le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Recibir el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo ellos hicieron muchos señales, prodigios, sanaron muchas personas. Vamos a ver a Lucas 24:49. Lucas 24:49, si usted me acompaña. Fíjese que todavía leímos lo que es los dones espirituales, pero estamos hablando quiénes los tenían. Entonces Lucas, vamos a ver Lucas 24:49, si usted me acompaña, le pido que sí, que lo haga, que me acompañe. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder desde lo alto. Más claro de ahí del agua. A ellos, a los apóstoles, fue esa promesa y recibieron el Espíritu Santo. Vamos a seguir. La casa de Cornelio también recibió este bautismo. Hechos 10:44. Vamos a Hechos 10:44 para que veamos aquí Hechos 10:44. Dice de la manera siguiente. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, sobre todo los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y esto tiene un porqué. Porque ellos lo recibieron, pero aquí Cornelio fue la única vez aquí como recibieron el Espíritu Santo para que los mismos judíos supieran de que también a los gentiles había llegado el Espíritu Santo. Realmente, pero el apóstol Pedro, hablando de esta ocasión, en Hechos 11:15 dijo, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros. Al principio, esta palabra significa mucho. Significan que no era la costumbre de Dios bautizar en el Espíritu Santo con mucha frecuencia, aunque la iglesia había existido por algunos años. Pedro no pudo acordarse de otra ocasión cuando el Espíritu Santo hubiera caído sobre los seres humanos desde el principio, en otras palabras, desde el día de Pentecostés. Después de esto, el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:5 que hay un solo bautismo, y en Efesios 5:26 que este bautismo es en agua. Entonces, si hay un solo bautismo y este bautismo es en agua, ya no existe el bautismo en el Espíritu Santo. Tampoco existen los dones milagrosos dados por la imposición de las manos de los apóstoles, por la sencilla razón de que ya no hay nadie en el mundo hoy que pueda haber recibido la imposición de las manos de un apóstol. Con la muerte de los apóstoles se terminó el don milagroso. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? Los apóstoles. Entonces, a quien ellos le imponían la mano, entonces también podían hacer cosas. Porque recordemos que
que muchos de los hermanos recibieron la imposición de las manos, todo eso, Timoteo. Ahora, ellos, los apóstoles murieron, y como ya ellos eran los que imponían manos, ya no hay imposición de manos, ya no hay dones, ya no hay dones. Por eso le empiezo a usted por aquí, para que podamos entender un poquito más. Entonces, realmente, vamos a seguir ahora. Ahora vamos a entrar realmente aquí en lo que es, en donde estamos, Primera de Corintios 12, en cuanto a lo que es los dones espirituales. Es una introducción donde ahora Pablo dice en el verso 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No lo ignoren. Ahora, los dones espirituales eran bendiciones o capacidades que Dios dio a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Usted puede ver a Corintios 14:37, Romanos 1:13. Los corintios malinterpretaron la forma como el Espíritu Santo trabajaba a través de las personas y abusaron en el templo de los dones espirituales, considerándolo aparentemente como un fin en sí mismo. Particularmente interpretaron torcidamente el uso apropiado de hablar en lenguas, o sea, en idioma, y ello trajo confusión frecuente a sus reuniones. Lo mismo ocurrió con el poder y las dádivas del Espíritu, al considerar los dones como algo que escapaba al control humano y anulaba la voluntad de quien lo recibía. Primera de Corintios 14:32. La respuesta, mi querido, de Pablo a este problema consiste en mostrar la necesidad de que el Espíritu se manifieste de forma variada y múltiple, como el del capítulo 12. Entonces, y la necesidad de que estas manifestaciones prevalezca el amor y las motivaciones no egoístas, capítulo 13. Y la necesidad de controlarse y mantener un ordenado y edificante comportamiento en los servicios colectivos, capítulo 14. Porque los dones espirituales tenían un motivo, tenían un porqué, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los capítulos 12 al 14 tratan del uso apropiado de los dones espirituales. Los cristianos de Corinto eran una congregación recién salida del paganismo y tendían a evaluar los dones más sobresalientes y usarlo en forma indisciplinada. Y Pablo instruye a los corintios acerca del uso apropiado de los dones espirituales a la luz de la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahora, dice el verso 2 del 12, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevándolo como se os lleva a los ídolos mudos. Efesios 2, 11, 12, Primera de Pedro 4, 3, Primera de Tesalonicenses 1, 19, Salmo 115, 5. ¿Cómo se lleva a los ídolos mudos? Aquellos que adoran a imágenes, lo ponen allí, lo ponen aquí, lo llevan donde quiera, porque no hablan. Entonces, por eso dice aquí, sabéis que cuando eran gentiles se lo extraviaban llevándolo como se llevan a los ídolos mudos. Dice el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo afirma a los corintios que los creyentes dirigidos por el Espíritu Santo son los que reconocen la deidad y soberanía de Cristo. En este momento, los creyentes que afirman que son dirigidos por el Espíritu Santo, los creyentes que son dirigidos por la palabra, es lo que entonces, en este momento, reconocen la deidad y soberanía de Cristo. Primera de Juan 4, 2, 4, Romanos 9, 3, Romanos 10, 9. Dice el verso 3 de aquí del 12, vuelvo a decir, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. De manera pues que hoy en día tenemos aquí lo que es el Espíritu Santo representado, tenemos al Señor a través de su palabra. El Señor nos habla a través de ella. Pablo introduce 3 principios, guía, que distinguen la forma de orar del Espíritu Santo. 3 formas. Y le explico. El principio del control consciente, a diferencia del paganismo, el poder del Espíritu Santo no conduce a la gente a acciones compulsivas e incontroladas. Su ministerio de amor, como arrullo de paloma, o sea, sonidos que emiten ellas, fortalece la personalidad humana, el espíritu fortalece y no se impone a la gente.
Si realmente somos guiados por el Espíritu Santo, no hay imposiciones, es con amor, no es y con esta brincadera y esta bulla y esta cosa que tengo el Espíritu Santo y todo eso, para nada, porque cómo entró, cómo el Espíritu Santo del Señor, con una paloma, con un sonido suave, tranquilo. Segundo, el principio que Cristo sea glorificado, todas las manifestaciones del Espíritu concuerdan con la verdad acerca de Jesús. Y el principio de la fe en las verdades de la doctrina cristiana, la obra fundamental del Espíritu es colocar a la gente bajo el señorío de Jesús. Los dones espirituales en este pasaje son poderes milagrosos, tales como profetizar, hablar en lengua, sanar a los enfermos, levantar a alguien de los muertos. Los dones milagrosos fueron necesarios durante un tiempo limitado. Los dones milagrosos fueron necesarios durante un tiempo limitado y con un propósito específico. Tuvieron que confirmar la palabra hasta la revelación se completara, como le decía. Antes de la Biblia completa, o sea, no había el Nuevo Testamento, el Señor hablaba a través de profetas, a través de sueños, a través de todo esto. Pero una vez ya completa la palabra, ya no, ese tiempo que era limitado ya terminó. Entonces, como hablaba en un tiempo limitado y con un propósito específico, tuvieron que confirmar la palabra hasta la revelación se completara en forma escrita. Después iban a desaparecer y Pablo realmente habló de esto en 1 Corintios 13, 8 al 13. Y vamos a leer 1 Corintios 13, 8 al 13. Dice la palabra, 13, 8, 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y explico aquí, antes de terminar lo que es este estudio. Mire, comienza diciendo el 8, el amor nunca deja de ser. Si yo no tengo amor para usted, por más que yo predique, y si profetizaba, y si yo sano, personas sanaba, si no tengo amor para usted, lamentablemente, ¿verdad? Entonces dice, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Si nos metemos en la Biblia, nos adentramos, en parte conocemos. ¿Por qué conocían en parte en ese momento? Porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento, mi querido. No existía el Nuevo Testamento. En parte conocemos y en parte profetizamos. Dice el verso 9, el verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Qué es lo perfecto, mi querido? Mas cuando venga lo perfecto. Muchas personas dicen, bueno, lo perfecto cuando venga Cristo. No es Cristo, porque claramente aquí lo vemos claramente puesto. Cuando venga lo perfecto. Si hubiese sido Jesucristo, dice, cuando venga el artículo, el perfecto. Pero que es el único perfecto, Cristo. Cuando venga lo perfecto, ¿qué era lo perfecto? Su palabra. Entonces, realmente dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba en parte. En ese momento no estaba el Nuevo Testamento. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. O sea, habían cosas que no se conocían, pero una vez ya viniendo ya la palabra completa, pues ya lo conocemos todo. Simplemente lo que hay que obedecer. Lo que hay que obedecer. Entonces dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y dice el 3, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué ahora permanece la fe? La fe que tenemos en Cristo. Esta fe es que nos da entrada a la gracia. La esperanza, tenemos esta esperanza, permanece la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor
es el mayor de ellos, porque si no amamos al Señor, si no obedecemos al Señor, no vamos ni por ningún lado. Si no amamos a nuestro prójimo, si no nos amamos nosotros mismos, el amor es muy importante. Como le decía, no importa que hagamos, que brinquemos, que esto, y si no tenemos amor para los demás, ¿hacia dónde vamos? Repito, para terminar, los dones milagrosos fueron necesarios durante un tiempo limitado y con un propósito específico. Tuvieron que confirmar la palabra hasta que la revelación se completara en forma escrita. Después iban a desaparecer y Pablo aquí lo prueba, como hemos leído, 1 Corintios 13:8. Señores, vamos a dejarlo ahí hasta el próximo capítulo. Vamos ahora a venir la diversidad y unidad de los dones. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque recordemos que ellos sí tuvieron que bregar con todo esto, pero ya usted y yo simplemente tenemos que obedecer la palabra del Señor, tenemos que orar por los hermanos, ¿verdad? El Señor todo lo puede, pero realmente ya los apóstoles murieron a quien ellos le pusieron la mano, entonces ya yo no tengo don milagroso. Yo lo que debo de obedecer la palabra totalmente, igual que usted. Gracias por su sintonía. Vamos a venir después con la diversidad y unidad de los dones. Paz de Dios. Hasta la próxima.